Vamos a ir a Levíticos capítulo 6, versículo 12. Sí, capítulo 6, verso 12. 12 y 13. Dos versículos. Ustedes me disculparán hoy, los eruditos de la palabra, pero hoy como que la homilética va a estar enojada conmigo. Levíticos 6:12. Sí, lo que es la homilética y la hermenéutica quizás se enojen. Que no se me vaya el Espíritu Santo más bien. Amén. En el versículo 12, cuando lleguen ahí al menos me dicen amén para yo saber que llegaron. Levíticos 6:12. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. ¿Ya están todos? Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Como bien lo dije, esta es una de las prédicas que a la homilética y a la hermenéutica no le gusta, porque hay que predicar la palabra, ¿cierto? Y a veces uno se queda metido en el contexto. Y yo veo hoy que en este texto Dios le habla al sacerdote para ofrecer el holocausto, pero le da una recomendación: que no se apague, ¿cierto? Que no se apague. ¿Para qué es el holocausto? El holocausto es lo que nosotros llamamos expiación o sacrificio por algún pecado, ¿no? Algún delito que habían cometido. Entonces, Dios le dice al sacerdote que para presentar el holocausto tuviese unas condiciones, pero en este caso le da la recomendación y le dice exclusivamente: el fuego encendido en el altar no se apagará, sino que cada mañana le meterá ¿qué? Leña para que se mantenga encendido. Yo estaba mirando en el hebreo, en mi diccionario, la raíz de esta palabra, pero es la que se usa para fuego natural, para el fuego. Esh, es la que quiere decir fuego, porque hay otros tipos de fuego en el hebreo. Entonces, cuando yo me miraba, decía, bueno, vamos a buscar qué significa este fuego, porque quería enfocarme en lo que es mantener encendido el fuego. Nosotros a veces hemos dejado apagar el fuego. Y Dios le dice a Moisés que le diga al sacerdote que el fuego se mantenga encendido. Y para que el fuego se mantenga encendido, ¿cuándo tenía que el sacerdote meterle la leña? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos nosotros estar en la presencia de Dios para tener un día de bendición? Todas las mañanas. Dios nos está diciendo a través de este texto que el fuego no se apaga cuando estamos en la mañana presentes delante de su presencia. No es otra razón más sino estar en su presencia. Por eso el devocional suyo y de Dios es entre ustedes dos, y es en la mañana, cuando no hay interrupción. Entre las 4 y las 6 de la mañana, que usted se puede levantar a hacer su devocional, o a las 3 o a las 2 de la mañana, los que lo puedan hacer, allí no hay interrupción. Imposible que lo llamen a esa hora. Bueno, sí puede haber una interrupción, que le muevan la cama. Sí. Sí, porque si le mueven la cama, hay gente que está orando y le mueven la cama, le mueven cosas. Y la gente deja de orar. ¿Por qué? Porque le da miedo. Ahí es cuando más es que usted debe pararse en el nombre de Jesús,
se va o se pierde, pero en mi casa no me vienen a robar mi paz. Y nosotros debemos que mantener ese fuego encendido. La iglesia está dejando apagar el fuego, pero Dios está levantando generaciones nuevamente para mantener el fuego encendido. Que ese fuego no se apague, iglesia. No podemos permitir que el fuego se nos apague, porque cuando se apaga el fuego, se apaga la pasión. Se apaga la pasión. Y si se apaga la pasión, caemos en el letargo espiritual. Caemos en lo que decía Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Y a veces le tiramos el texto a quienes, a los de afuera. ¿Y para quién era ese texto? Para nosotros. Jesús le está diciendo a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Estaban tan concentrados en las cosas que se habían olvidado que a Jesús lo habían dejado afuera. ¿Sí? Y Jesús nos enseña que tenemos que mantener el fuego encendido. Jesús se levantaba muy de mañana a encender su fuego. Jesús lo hacía, hermano. La Biblia dice que se acostaba tarde y se levantaba temprano. Y cuando Moisés le dice esto para ofrecer el holocausto, era necesario que el sacerdote cumpliera con esas funciones. Y entre esas funciones estaba la ropa, tenía que ser de lino, aún su ropa interior. Algunas cosas de las que pertenecían al rito para la expiación del pecado, pero Dios le hace el énfasis en que el fuego no se apague. ¿Qué quería decir? Hubiese expiación o holocausto, o no hubiese holocausto, el fuego se mantendría encendido. A veces nosotros solamente vamos a la presencia de Dios cuando vamos a pedirle perdón. Señor, perdóname porque pequé, perdóname porque le embarré, pero no vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios hizo en nosotros durante el día. Y esta madrugada que yo me levanté a mi devocional, yo no hacía devocional los domingos. Yo hacía devocional de lunes a sábado, y el domingo no hacía devocional porque me iba al culto. Y ahora que estoy en este ejercicio me toca hacer devocional los domingos. Porque ahí es cuando Dios revela muchas cosas también. Y yo me levantaba, y ¿por qué? Porque el sábado es el día que más tarde me acuesto. Siempre lo ha sido así, me quedaba en vigilia hasta las 5 de la mañana. Pero ahora me toca acostarme un poco más temprano y levantarme un poco más para estar en el ejercicio de la búsqueda. Y cuando me levanté al devocional, me hablaba Dios y yo decía: Señor, eso no es mío. Esto que me dijiste no es mío. No es yo que me lo estoy inventando. Ustedes me entenderán, yo soy un poco escéptico. A veces pareciera, un amigo me dice que es que yo soy cristiano ateo. ¿Sí? Entonces yo le decía: esto no es mío. No es lo que llega a mi vida, no es mío, porque me hablaba y me decía que la iglesia solamente ayuna porque tiene un propósito. La iglesia vigila porque necesita, tiene un propósito. La iglesia ora porque tiene un propósito, pero ¿cuándo la iglesia va a buscar de Dios sin ese propósito personal? Y yo decía: Señor, ¿esto es mío? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿O es algo que llega a mi mente porque tú lo colocas? Porque la iglesia, para poder traer un milagro del cielo, dice: vamos a ayunar por tal y tal cosa. Y la Biblia me dice en Mateo 6:33 que busque primero el reino y las cosas serán. No tenemos que ayunar por algo, ya Él nos lo va a dar. Y me decía esta mañana hablando, yo decía: bueno, entonces confírmamelo con el texto. Y me dijo: Daniel ayunó. Pero Dios no le respondió a Daniel la petición, sino la determinación. Yo me quedé sentado en yo me dije, no voy a decir lo que me pasó, pero yo dije: Dios mío. O sea, nosotros estamos solamente haciendo las cosas por una necesidad, para extraer del cielo algo. Ayunamos. Gracias a Dios, con Max hemos hecho la vigilia, ¿cierto, hermano? Y aquí hemos hecho vigilias para adorarlo a Él, exaltarlo a Él y glorificarlo a Él. Pero esta mañana me enseñaba Dios y me decía: Daniel recibió bendición
no fue porque ayunó, fue porque se determinó a buscar la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos determinamos a buscar la presencia de Dios, no tenemos que traer nada. El Señor nos lo da todo. Él empieza a hacer cosas nuevas en nosotros, iglesia. Un ex satanista decía que hay 3 cielos, confirmando la palabra de Pablo, que hay 3 cielos, y él estaba en su iglesia, en su casa, y las iglesias desde el cielo se ven como cuando usted ve el planeta Tierra de noche, puntos luminosos. Él decía, las iglesias que son de más oración se ven que alumbran un poquito más. Y él dijo que en el segundo cielo hay una capa muy densa, decía él, pero supremamente densa. Y cuando un cristiano empezaba a orar, su oración subía como el humo. Y a medida que su oración se iba intensificando, el humo se iba haciendo más fuerte. Y el humo subía, el humo, como ver un humo a la distancia, subía, y cuando llegaba a esa capa, si el cristiano era constante y tenía fe, esa oración podría romper esa nube densa, decía el satanista, ex satanista. Y él dice que cuando ellos veían que esa nube densa empezaba a romperse, enviaban interrupción a que estaba orando. Y él decía, le mandaban una llamada telefónica, alguien que le golpeara la puerta, cualquier cosa para distraerlo. Porque yo miraba ese testimonio, él decía que la gente piensa que estoy aquí orando, Padre Santo de la Gloria, miro el teléfono y cuando vuelvo sigo la oración donde iba. No, él decía, vuelve a iniciar. Y así nos pasa a nosotros, cuando usted está orando y tiene interrupción. A mí no me gusta que me interrumpan. Me da como ¿qué tal yo esté por allá arriba y pum, me interrumpan y caiga acá abajo? Sí. Pero entonces cuando el satanista hablaba eso, él decía, y cuando ven que van a romper, le mandan la interrupción. Y allí es cuando usted tiene que seguir insistiendo, porque él hablaba que cuando lograban romper esa nube densa, eso se mantenía abierto. Y que para donde el cristiano iba ese agujero abierto. Y que lo que el cristiano pedía por ahí, no había quien le interrumpiera su bendición. Eso hablaba él. Y él dijo, había una iglesia tan fuerte en el sector que nosotros nos dispusimos a destruirla, porque era una iglesia de mucha oración. Y él se quedó en su habitación. Ustedes saben que es del doblarse, ¿no? Se quedó en su habitación y el espíritu salió a mirar la iglesia. Y decía él que andaba mirando la iglesia, y cuando reaccionó él, estaba en la mitad de la iglesia que había ido a destruir. ¿Cómo llegó allá? No sabe. ¿Quién lo llevó? No se sabe, pero quien manda el cuerpo se llama Jesucristo, y nomás fue darle la orden y llega a la iglesia y estuvo allá postrado, y cuando abrió los ojos le estaban haciendo liberación. El cuerpo solo llegó allá porque él andaba por los aires buscando cómo destruir la iglesia. Nosotros tenemos un poder superior, como hablábamos el domingo. No podemos dejar que ese fuego se apague, iglesia. Hay que estar constantemente en oración. Queremos traer bendición del cielo a la tierra, hay que seguir en oración. El problema es que la iglesia le ha metido el temor o el miedo o paradigmas a la iglesia de que no van a alcanzar nada porque fallaron. ¿Quién dijo que no va a alcanzar nada? El pastor que le dijo a la persona que no iba a alcanzar nada, entonces el pastor también debe estar en miseria. Porque santo no hay ninguno delante de la presencia de Dios. Todos somos iguales. Y sino que cuando llegamos al frente nos olvidamos que estuvimos un día sentados y que un día también estuvimos afuera con los que están allá perdidos, y nos olvidamos de eso. Y llegamos acá y dejamos que el fuego se medio apague. Ya creemos que andamos con el fuego encendido todo el tiempo, porque predicamos el evangelio sabiendo que tenemos más responsabilidad aún. Y le enseñamos a la iglesia que es que hay que pedirle a Dios todo el tiempo, cuando Dios merece adoración y exaltación. Queremos bendición, adoremos al Rey, exaltemos al Rey, busquemos su presencia y estemos en la presencia de Dios día y noche, y el fuego no se va a apagar.
la casa se va a mantener, la vida espiritual se va a mantener alta. Seremos hombres y mujeres de fuego. Es necesario, iglesia, que el fuego se mantenga encendido. Porque cuando nosotros dejamos que ese fuego se mantenga encendido, es cuando estamos activos espiritualmente. Usted deja que el fuego se le apague y ya sale el orgullo, sale el ego. Porque los seres humanos no tenemos orgullo. No, los seres humanos no tenemos. Nos sobra, ¿cierto? Y donde dejemos un poquito la oración, todo vuelve. Porque no puede cualquiera decir, yo no soy ególatra. No, en cualquier momento se le sale a uno el yo. ¿Sí? Y si es profesional, el título. Sí, eso pasa. Eso pasa. Pero cuando usted va al mundo espiritual, allá no le vale el título. Yo me imagino con el cuadro de mi diploma en la universidad corriendo para la liberación en el nombre de Jesús por la universidad que me gradué. Bendito sea el Señor. Eso no va a servir. Lo que va a servir es mi relación, mi comunión, mi intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá los demonios, aquí en la tierra necesito el título para que me avalen ciertas cosas. Pero en el mundo espiritual no. El mundo espiritual, Satanás no. Usted puede ser la eminencia como Armando Alducín, que es una gran eminencia, sin espíritu. Lo que importa es el espíritu. Y para mantener la llama encendida y el espíritu encendido, es que nosotros estemos constantemente en la presencia del Señor. No hay otra opción. El único que el diablo no le tiene miedo al que haya estudiado milética, hermenéutica, semiótica. Bueno, no las voy a mencionar todas porque son muchas. El diablo no le tiene miedo al que haya estudiado eso. El diablo le tiene miedo al que está de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y se para ir a libertar, a sanar, a curar y a levantar al que está caído. A ese le tiene miedo al diablo y dice, no nos metamos porque es un hombre de unción. Cuando usted se mete con Dios, la Biblia dice que nos hace llamas de fuego. Dios lo hace a usted llama de fuego. ¿No han notado que cuando usted está orando dice, uy, me quemaba cuando oramos por alguien que está endemoniado? Porque somos llamas de fuego. Y el fuego que no hay que dejar apagar es el fuego del Espíritu Santo. En las Escrituras una de las representaciones, porque hay muchas. Ahora no es que vamos a colocar una llama en la casa y es el Espíritu Santo, porque es que a veces nos quedamos en la doctrina. Sí, o sea, una de las representaciones en la Biblia del Espíritu Santo es el fuego. En Hechos 2 lo podemos ver representado. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, se puso como llamas, como de fuego. Y nosotros tenemos que mantener esa llama encendida. La Biblia dice en Amós que anduvieran dos juntos si no estuviesen de acuerdo. El Espíritu Santo no va a andar de acuerdo con alguien que ni siquiera le busca, que no le ora, porque puede que lo conozca, pero no lo identifica. Usted puede decir, como dijeron los hijos de Seba, ¿se acuerdan, no? Que en el nombre del Dios que predica, del Jesús que predica Pablo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, pero ellos no tenían ni comunión, ni intimidad, ni se habían convertido a Cristo, ni siquiera tenían al Espíritu. Y los demonios le dijeron, bueno, hagamos negocio. A Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Oigan, berraco, hermano, que ni los demonios lo reconozcan a uno. Oiga, eso es terrible. Que ni los demonios, que llegue el pastor, yo soy el que, y se para el pastor y suele pasar. Si yo conozco un pastor que casi lo mató un demonio en el Cauca, lo cogió en peso así, lo levantó y la patica le quedó colgada. Sí, hermano, ese es cielo. Por eso no podemos dejar apagar el fuego. El fuego no se puede apagar, hermanos. No dejemos que la oración mengue. Una de las cosas que le pasa al cristiano es que cuando regresa a casa, ya dice, ay, estoy cansado de orar en un ratito. Y no ora. Ahí va cesando la oración. Y ahí va apagándose el fuego.
Si usted está cocinando, ayer yo estábamos cocinando allá arriba, en el recreo, y yo me colocaron a soplar una sopa, hermano, una sopa. Eso quedó delicioso. Y llego yo y eso tenía que estarle metiendo leña. Cada ratico había que estarle metiendo leña, porque si no, se apagaba. Pero cuando se apagaba, no me era meterle un poquito de leña y soplar, y ya volvía la llama. Miren lo que es algo natural con el fuego. ¿Qué tal si nosotros estamos en la presencia de Dios buscando constantemente al Espíritu Santo? Lo que pasa es que ya la iglesia no conoce al Espíritu Santo. ¿Cómo van a tener el fuego encendido? Ya las nuevas generaciones no conocen al Espíritu Santo. Conocen a Redimidos, conocen a Alex Campo, conocen a Funky, conocen a todos los cantantes, menos al Espíritu Santo. Ya no hay Espíritu Santo manifestándose en la iglesia. Ya no hay Espíritu Santo andando en medio de la iglesia. Ya no hay Espíritu Santo que pone dolor por las almas. Estamos más enfocados en las emociones que en la relación con el Espíritu Santo. Y Dios nos dice que debemos mantener esa llama encendida, y el único que puede mantener tu llama y la mía encendida es el Espíritu Santo. Iglesia, no hay nada, no un pastor. Usted puede, ayer estuvo Juan Carlos Harrigan el viernes, y yo le conté a una amiga, y bueno, entonces venite para acá, le dije, y traernos la palabra porque estás encendido. Pero no funciona así. Eso no funciona por transferencia. El Espíritu Santo funciona por búsqueda. La transferencia empezó cuando los discípulos les preguntaban, ¿recibieron al Espíritu Santo? Sí. No, recíbanlo. Ya no es así. Dietrich Bonhoeffer habla de la gracia barata, y la iglesia la está sacando bien barata, y estamos perdiendo el fuego. Ya no hay sacrificio. El ayuno es un sacrificio. Salmo 34:7, ¿qué dice? Deleítate en el Señor. 34:7. Deleítate en el Señor. La oración no puede ser un sacrificio, la oración tiene que ser un deleite. Nos pasa que cuando estamos adorando a Dios, en lugar de alegrarnos, fruncimos el ceño como si estuviéramos enojados, tristes. ¿Sí o no? Karen siempre está reída. Pero siempre nos pasa. En medio de la oración, como si estuviéramos angustiados. Claro que llega el momento en que nos quebranta el espíritu de otra. Aunque nos sintamos que vamos a desmayar, hay que seguir orando, iglesia. Hay que seguir orando. No se coma cuento, porque hay muchas enseñanzas erróneas. Todo lo que le quite un poquito la amistad con el Espíritu Santo, deséchelo. Toda prédica, cualquier prédica. ¿Por qué lo digo? Porque una vez estaba en una iglesia, yo llegaba de la calle con todo, y llegaba de la calle y me iba a mi habitación, estaba en todo el fuego en ese entonces, y de una vez, sin quitarme nada, llegaba a mi habitación y era darle gracias a Dios. Y escuché a un pastor, decir, es que a veces llegamos a la casa y no nos quitamos nada, nos vamos a presentar así asoleados a la presencia de Dios. Ojalá Dios tuviera la nariz que tuviéramos nosotros. Él no huele lo que nosotros olemos. Nuestra oración tiene que llegar como olor fragante. Eso dice el texto. Y yo cuando dije, ay, si yo lo hago, y ya llegaba a la casa y me reposaba. Y sí, y me reposaba tanto que ya no volvía a orar. Me quedaba mirando televisión. No vaya a dejar que su fuego se apague. No vaya a dejar que su fuego se apague. El único que puede hacer que su fuego se mantenga encendido es mientras usted está en el lugar santo, allá en el lugar santísimo, adorando, exaltando la presencia de Dios. Ahí es que el fuego se mantiene encendido. El fuego no se enciende cuando usted y yo nos sentamos a esperar reposar.
No, el fuego se enciende cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios a decirle: Señor, cansado, con chucha, como sea, aquí estoy delante de tu presencia, porque tú no escuchas mi olor que sale de acá, sino lo que hay dentro de mi corazón, y que mi olor fragante es la oración que salga de mi boca. Eso es lo que Dios realmente escucha. Ya ese aplauso al Señor que está la hermana. Me he dicho que se aplaude. Gloria a Dios. A veces nos pasa eso, hermano. No podemos dejar que el fuego se apague. Pablo mismo sabe la importancia de mantener el fuego encendido. Y le dice a Timoteo, siendo su discípulo: aviva el fuego. Pablo le dice a Timoteo en Timoteo, primera carta de Timoteo 1:6, primera carta de Timoteo 1:6, le dice Pablo: aviva el fuego. Aviva el fuego. Timoteo 1:6. Y le dice: aviva el fuego. En la segunda carta, aviva el fuego. ¿Y por qué Pablo le dice? Porque es importante tener el fuego encendido cuando somos hijos de Dios. Porque un descuido que usted tiene, el diablo se le mete a la casa con todo el séquito. Un descuido, una endija, como le dicen, una endija que uno le abre y por ahí cabe con todo. Y le viene a destruir la familia. Todo se lo viene a destruir. Por eso hay que levantarnos. La iglesia quiere levantarse. Y tenemos que avivar el fuego. Avivar el fuego significa reencender la llama del Espíritu Santo y la pasión por Dios dentro de uno mismo. Si usted de los que dice: yo dejé apagar mi fuego, este mensaje es para usted. Pero si usted de los que dice: mi fuego todavía está activo, podemos esperarlo y lo tenemos allí para buscarlo cuando se le apague en YouTube. Porque yo necesito reencender el fuego. Necesito reencender la pasión. Necesito buscar más de su presencia. Necesitamos. No podemos seguir iglesia igual. Tenemos que ser una iglesia que transforme esta ciudad, que transforme las vidas. Ahorita que orábamos, claro, yo decía: ya no hay evangelistas, hermanos, ya no hay campañas evangelistas, ya no hay impactos evangelísticos. Ya no tenemos una generación que ama a las almas. Y hay gente que ama a las almas, pero no tiene con quién tampoco ir a hacer la obra misionera. Y hemos dejado. Y este significado de avivar el fuego en el creyente también implica mantener la relación con Dios fuerte y viva, incluso frente a las dificultades y el desaliento. Una de las cosas que nos roba el fuego es el desánimo. Los cristianos se desaniman muy fácil. Cuando usted y yo estamos en el mundo, en el trabajo, usted sí, con desánimo, con todo se va a trabajar. Pero usted está en su casa y tiene que levantarse a orar y no se levanta a orar porque se desanimó. Pero con la lluvia y el desánimo encima nos tenemos que ir al trabajo. Claro que el trabajo le paga. Las necesidades están. No está por ahí el que diga: ay, pastor, ¿cómo le ocurre decir eso? Comparar a... No, es cierto. Es tan fácil levantarse de la cama, ¿cierto? Y postrarnos ante la presencia de Dios. Pero tengo desánimo, hoy no lo hago. Estoy cansado. Ya no aguanto más. Sí, hermano, nos pasa. Dios nos llama a mantener la relación con Él. En el Antiguo Testamento únicamente el sacerdote podía mantener la relación del pueblo con Dios. Hoy no. Usted puede entrar al lugar santísimo. No es el pastor el que hace milagros, es el Espíritu Santo. No es el pastor el único que tiene autorización de entrar al lugar santísimo. Cualquiera que le diga a Dios: aquí estoy, heme aquí, necesito de tu presencia, allí llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre cualquiera. Joel 2:28 dice que en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, no sobre los ministros, dice, sobre siervos, siervas, hijos e hijas, sobre toda generación que se levante a buscar del Espíritu Santo. Ahí se va a derramar la presencia de Dios. No es con algunos.
Jesús nos abrió la oportunidad de tener al Espíritu Santo en medio de nosotros. Porque si no, usted no podía sentir la presencia hoy. Mucha gente deja que se apague el fuego porque empieza a mirar ¿qué? Su situación, su condición. Yo no tengo trabajo, no tengo nada, le he pedido a Dios uno y no me lo da. ¿Cierto? ¿Quién era la mamá de la niña? El pecado que cometemos, todo. Y por eso el sacrificio. La gente se apartó tanto a Dios que Dios dijo, bueno, entonces escojamos a alguien de allá para que venga a ofrecer sacrificios por ellos. Sí, eso nos pasa. Cualquiera de nosotros que decida entrar a la presencia de Dios, cualquiera. Esto no es el tiempo de Moisés, que Dios usó solamente a Moisés y que porque María dijo unas cositas le cayó lepra. Ya no es ese tiempo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. La séptima dispensación, donde cualquiera puede entrar a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Ya es cualquiera. La gente anda metiendo miedo, pastores andan metiendo temor con esa vaina. No, ya no hay que meterle temor, hay que liberar a la gente de esos pensamientos anacrónicos y empezar a decir, cualquiera puede entrar al Espíritu Santo en su casa. Cualquiera. Jesús no vino, Jesús pudo haber venido, hermano, a los sacerdotes y sentarse en el templo únicamente porque era el Hijo de Dios. Pero Él no vino a eso. Él vino a la gente del común. Los santos no necesitaban salvación. Los pecadores necesitaban. El sacerdote no necesitaba más porque era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero Jesús nos abrió la puerta a todos. El fuego tenía que encenderse cada mañana. Cada mañana. Y a veces nosotros en las mañanas ni siquiera le damos gracias a Dios. Es más, ni el altar familiar a veces tenemos. Al menos una vez a la semana. Quiere decir que ese fuego tiene que arder continuamente. Ese fuego debía arder continuamente. Y esto podemos decir que el fuego de Dios puesto ¿a dónde? En nosotros. Se aviva cada mañana que nos presentamos ante el único, verdadero Dios. Ese fuego solamente se enciende cuando usted va a la presencia de Dios. Usted es la leña, Él es el fuego. Él es el fuego, iglesia. Y lo digo también, porque cuando le oraba a Dios aquí en Fusagasugá, por un avivamiento, yo creo que va a haber un avivamiento aquí en Fusagasugá. Pero no es de palabras. El avivamiento lo ocasiona la iglesia. La iglesia está orando por un avivamiento, hermano Max, ¿cierto? Y paso. La iglesia está orando por el avivamiento. Señor, danos un avivamiento. Dios no les va a dar avivamiento. Tenemos que ocasionar. Tenemos que ocasionar el avivamiento. Si usted no ora por los enfermos, no van a recibir sanidad. Si usted no ora por los endemoniados, no van a recibir liberación. Somos nosotros la herramienta que Dios va a usar para hacer el avivamiento. Pero entonces la herramienta de quién corresponde ser usada? De nosotros. Usted y yo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Deje de pensar que Dios no lo va a usar. Dios lo puede usar cuantas veces usted se disponga. Dios puede usar a cualquiera. A cualquiera. Un niño, hermano, estaba enfermo el papá y el niño no le habían enseñado a orar en la casa más que por los alimentos. Y el papá enfermo en la cama y el niño le pone la mano en el estómago y le dice, Señor, sana estos alimentos. Y el papá se sanó. No se sabe cuál era la enfermedad que tenía. Pero el papá le puso la mano al niño en la mano, en el estómago y le dijo, Señor, sana estos alimentos. Y el papá se sanó. ¿Qué está esperando el Espíritu Santo? Que nosotros vayamos y oremos por los que están enfermos, por los que están endemoniados, por los que andan en depresión, para sacarlos de ese mundo en el que se están metiendo. Porque el poder está en sus manos, hermano. El poder de Dios está en sus manos. Dos cosas pasan, y no estoy hablando de Jorge, porque yo no soy el importante, es Jesucristo. Y Él me enseña, a mí Dios me enseñó muchas cosas,
Y una de esas le dije, Señor, manifiéstate en la iglesia. Y me dijo, esa no es responsabilidad mía, es tuya. Y yo le dije, ¿pero cómo? Si el que hace milagro eres tú, el que sana eres tú, el que hace... Me dijo, pero yo estoy contigo. Si Dios está contigo, hermano, podemos hacer de todo. Si Dios está con nosotros, podemos levantarnos. Si Dios está con nosotros, podemos glorificarlo. Es simplemente desafiarnos a orar por la gente. Sí. Señor, trae un avivamiento. Sea leña útil. Eso me dijo también. Y yo le dije, trae un avivamiento. Y miré en la visión la llama, una llama azul muy bonita. Aquí conté el testimonio cuando me pasó. Y yo ilusionado, wow, yo decía, pero Señor, esa llama. Y vi que sacaban un pedazo de traza de madera que decía leña útil. Y yo dije, pero ¿qué pasó? O sea, la llamita bien bonitica y todo. Cuando yo veo eso, empiezo a hablar. Y me trae Dios, me lleva a mi casa, cuando cocinábamos en leña, y me mostraba que en el fogón se metía una leña que lo que bote es humo, ¿cierto? Y esa leña solo bota humo y no hace fuego. Y apaga el fuego. Esa leña solo hace humo. Y yo me trajo todo eso Dios a la cabeza. Y me dice, para poder haber un avivamiento, tienes que ser leña útil. Iglesia, si no somos leña útil a Dios, vamos a hacer esa leña que apaga el fuego. Vamos a hacer esa leña. Pero Dios nos quiere volver a nosotros leña útil, porque Él sí quiere que haya un avivamiento. Él sí quiere que nos levantemos. Él sí quiere que oremos por la ciudad. Él sí quiere que transformemos esta ciudad. Él sí lo quiere hacer. Lo que nos retenemos somos nosotros. Pero vamos a hacer leñas útiles ante el Dios Todopoderoso para poder meternos al fuego del Espíritu Santo. No dejemos que el fuego se apague. Jesús dijo, fuego he venido a traer a la tierra. Y cuánto espero que sea encendido. ¿Y quiénes son los que encenderán el fuego? Nosotros. No dejemos que el diablo nos meta tanto cuento a la cabeza. Echemos todos esos pensamientos que el diablo nos quiere traer. Porque Jesús lo dijo, fuego he venido a echar a la tierra. Y cuánto espero que sea encendido. Por eso le digo, la homilética no le va a gustar. Pero que tenemos que tener el fuego encendido. Hay que encender el fuego. Hay que encender el fuego. Mi familia, el diablo no va a poder destruirla. Mi casa, el diablo no va a poder destruirla. Mi negocio, el diablo no va a poder destruirlo porque es mío. Claro que vamos a tener golpes, hermanos. Golpes sí vamos a tener. Vamos a tener dificultades. Job era puro y recto ante Dios. Job dice que el mismo Dios defendió a Job. Y le dijo, no hay ninguno otro como él, como Job. Pero cuando usted ve a Job, ¿a quién atacó el diablo? ¿A quién mató el diablo? A los hijos. ¿Y usted quién ofrecía el sacrificio en la casa? Job. Mientras los hijos andaban en rumba, en fiesta, en cosas, el diablo atacó a quienes, por el lado que estaba débil. El diablo atacó a los que estaban débiles, a los que no tenían cuidado, a los que no estaban en la presencia de Dios. A eso los mató el diablo. Pero si usted está, a Job no le pudo tocar la vida, porque Dios estaba con él. Iglesia, hay que mantener ese fuego. Yo no sé si usted va a dejar apagar el suyo, pero yo tomo la palabra de segunda carta de Timoteo 1:6. Avivar ese fuego. Avivar ese fuego. Avivemos ese fuego. No se retenga en su casa. Va a tener cansancio, lo va a tener, vamos a tener eso, lo vamos a tener, es normal, natural que los seres humanos sintamos cansancio, es natural. Pero entonces, por 21 días, usted empezará a hacer las cosas y el demonio se vaya. No importa que no crea, no hay fe. Iglesia,
Dios habla. Dios es real. No, Dios es real. Nuestro mandato es orar. Nuestro mandato es orar. De Dios es la sanidad y Él verá si la da o no. Pero para eso tenemos nosotros que estar en comunión con Él, para que Él nos diga si va a sanar también o no. ¿Sí? Lo primero que hay que someterse es a Dios para mantener ese fuego encendido. Ese fuego no se puede apagar. Su fuego no se puede apagar. Ay, que mi pastor me dijo que yo no iba a servir para nada. Jesucristo dice lo contrario. Jesucristo dijo, yo te llamé. Yo te llamé. Yo te llamé. Iglesia, ustedes no son los únicos que han sufrido en la vida. Los grandes pastores han sufrido. Han sufrido. Harrigan dice que la pastora de él lo echó. Y después él se dio cuenta y dijo, comprendió todo. Iglesia, no somos los únicos que nos han maltratado. A todos. Pero el problema está en que usted deje apagar su fuego. El fuego no depende del pastor. El fuego depende de cada uno de nosotros. Ayer miraba una valla, no recuerdo en qué ciudad, en qué parte de la ciudad, que decía, no eres lo que te pasó. De ti depende lo que serás a partir de hoy y no de lo que te sucedió. Es responsabilidad mía. Si porque me maltrataron yo dejé apagar el fuego, es responsabilidad mía. Hay que avivar ese fuego, iglesia. Hay que avivar el fuego. Con deseos, con ganas, con todo, hay que ir a la presencia de Dios. Humanos somos y lo vamos a sentir. ¿Cómo será que Jesús mismo dijo, a la verdad, la carne es débil? ¿Qué será que sintió Jesús para poder decir eso? Porque nosotros decimos, es que era Jesús. No, mire a Jesús como un hombre también. Jesús era un hombre y María Magdalena pudo haber paseado por ahí al lado de Jesús. Ahora no me vas a decir que es que el pastor está promoviendo el matrimonio de Magdalena con Jesucristo. No. Jesús dice en la Biblia que Jesús era un hombre que fue tentado en qué, en algunas cosas, en todo, pero no tuvo pecado porque él tenía un sacrificio que hacer por nosotros. Pero si Jesús fue tentado en todo y no cayó, nosotros, bueno, caímos, pero entonces nos vamos a levantar y vamos a decirle, Señor, aquí estoy con todo, recógeme porque tú eres el único que me puede levantar. 7 veces cae el justo y no se queda tirado, sino que 7 veces se levanta y le dice a Dios, seguiré firme. Y como dice a Miqueas 7:3-7, dice, no te burles de mí, porque aunque caí me levantaré y aunque mora en tinieblas, el Señor será mi Dios. Esa es la fe que tiene que tener la iglesia. Caí pero me levanto, estoy firme, no dejo que se me apague la llama. Y no vamos a dejar apagar esa llama. Amén, póngase sobre eso.